Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Hace unos días, 2, 3 semanas más o menos, conversamos con la doctora María Amanda Castellón Tífer, que ella es miembro de la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia, pero es también la directora de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, la DIRAC de la Corte Suprema de Justicia, a propósito de las reglas de Brasilia. Hoy continuamos hablando, nuevamente está con nosotros la doctora Castellón Tífer, muchas gracias por estar con nosotros para continuar hablando acerca de las reglas de Brasilia. Habíamos dicho las formas de acceso, pero tal vez retomemos rápidamente qué cosas son las reglas de Brasilia. Bueno, primero pues agradecer al programa Sumando Vigores, ¿verdad?, por esta invitación y continuar abordando el tema de las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Las reglas de Brasilia en principio son un instrumento internacional vinculante, pero entre los poderes judiciales que conforman los 23 países que a la vez integran la Cumbre Judicial Iberoamericana. Son solo los poderes judiciales, son vinculantes a los poderes judiciales. Estas reglas de Brasilia no son un tratado, como lo decía en la anterior entrevista, no son un tratado, un instrumento internacional vinculante para los estados, no son, pero sí para los poderes judiciales que lo han aprobado, como el Poder Judicial de la República de Nicaragua. Son muy importantes porque están referidos, como las reglas se denominan, para el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Estas reglas de Brasilia importa que sepamos dos cosas. Uno, establecen unas bases que nos hacen reflexionar cuáles son los problemas o problemáticas que tienen los poderes judiciales y por consiguiente los sistemas de justicia que evitan la eficacia del acceso a la justicia. Pero a la vez de que establece esas bases de reflexión, también establece recomendaciones, es decir, sobre la base de esas problemáticas que se han identificado en esos 23 países, específicamente los poderes judiciales, te establece recomendaciones. Y sobre esas recomendaciones, pues ya habíamos conversado, y solamente quiero recordar, además de que estas reglas de Brasilia están compuestas por 4 capítulos, y son 100 reglas, por eso son muy conocidas como las 100 reglas de Brasilia. Son 100 reglas, las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Las reglas de Brasilia nos establecen quiénes son esas personas en condición de vulnerabilidad y las causas que originan esa condición, y dentro de las mismas podemos recordar el género, el estado de pobreza, el desplazamiento interno, la migración, ser víctima, la edad. Y se habla de la edad de manera general porque estamos comprendiendo, ¿verdad?, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, incluso las personas de la tercera edad. Otra causa que genera también vulnerabilidad es la discapacidad. La discapacidad, ¿verdad?, que nosotros pues hemos avanzado mucho en el tratamiento de este tipo de situaciones. Solamente quiero mencionar cuáles son esos capítulos. El preliminar, que aborda esta temática que acabo de referir, ¿verdad? Pues lógicamente hay un preámbulo, ¿verdad? ¿Quiénes son los destinatarios? Que son todas las actores que integran los sistemas de justicia de los países y principalmente todo el funcionariado de los poderes judiciales, como ocurre en Nicaragua. Tenemos el segundo capítulo que está referido al efectivo acceso a la justicia para la defensa de los derechos. En ello se señalan algunas reflexiones acerca de la necesidad, por ejemplo, de la asistencia jurídica, es decir, la defensoría pública, el derecho a la defensa pública para aquellas personas que no pueden porque no tienen tal vez los recursos para poder contratar a un abogado. La necesidad de poder garantizar un intérprete, sea en razón del idioma o, por ejemplo, una persona que tiene una discapacidad como las personas sordas o una persona ciega. Hay que buscarle una persona que pueda ser intérprete o traductora. El intérprete, por ejemplo, de lenguaje de señas para las personas sordas y de idioma para una persona si es, por ejemplo, que tiene el idioma misquito o un idioma extranjero.
¿verdad? Tenemos el capítulo 3, que es la celebración de actos judiciales, y el capítulo 4 referido a la eficacia de las reglas mismas, cómo hacerlas eficaces, qué acciones tomar para lograr la eficacia dentro de los países, y ese es un compromiso que hay que recordar que es vinculante porque al aprobarlas en el año 2008 y posteriormente 2018 sufrir una serie de modificaciones que tienen por objetivo esas modificaciones del 2018, ajustarlas a los instrumentos internacionales que han sido aprobados prácticamente, y eso sí son vinculantes para los estados, que han sido aprobados prácticamente por todos los países, los 23 países que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana. Ok, esto es rápidamente las reglas de Brasil. Hablamos acerca de, como usted lo decía, de quiénes son los beneficiarios y quiénes son los actores. Los beneficiarios son todos los usuarios del sistema judicial como tal, todos. Sin los destinatarios. Y están también los que actúan, que son todos los funcionarios y todos los que trabajan de cara al sistema judicial. Ahí me imagino que deben de estar también no sé, pues los defensores públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no necesariamente es alrededor de la corte, sino todo lo que implica el acceso a la justicia. Los abogados tienen que conocer este tema. Y sobre eso que usted está diciendo, es interesante, porque hace poco escuché a una persona dentro del funcionariado, dentro de los empleados del Poder Judicial, una persona que decía, ¿qué tengo que ver yo con las reglas de Brasil? Yo no soy mediador, yo no soy juez. Entonces, tenemos que recordar, y usted ya está recordando más o menos algunos cargos, digamos, pero es que el acceso a la justicia para garantizar el efectivo, es que el punto es, una cosa es acceder y otra cosa es que sea efectivo ese acceso a la justicia. ¿Cómo efectivizar el acceso a la justicia? Partamos desde que vos vas a entrar a un despacho judicial, a un complejo judicial, una casa de justicia, entras a la DIRAC, entras a la Defensoría Pública, entras al IML. Entonces, desde ingresar a una infraestructura física, el ingreso, si sos una persona con discapacidad, pues necesitas una rampa para poder acceder, sí, correcto. Sí. Pero entonces, ¿quiénes pueden ahí aportar para la eficacia de las reglas para la eficacia del acceso a la justicia? Desde la persona que es guarda de seguridad, la persona que te atiende para acceder a ese edificio, las personas conserje, los que están, los oficiales de atención al público, las secretarias de actuaciones, las asistentes de los jueces, las autoridades judiciales, el Instituto de Medicina Legal. ¿De qué manera? Bueno, es que si nos pusiéramos a hablar hay mucho que decir sobre eso, realmente. Sí. Y justamente ese es el tema que nos va a centrar hoy, pues, porque cómo son eficaces estas reglas de Brasil. Y ya ahorita empezamos, es decir, desde el hecho de buenos días, buenas tardes, pasa adelante, a dónde se dirige para ver si o qué gestión viene a hacer para ayudarle a dirigir hacia dónde ¿qué necesita? ¿Qué requiere? Sí. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, cuando vos ingresás y te dicen, bueno, vos querés hacer una mediación o querés ir a preguntar cómo es esto de un proceso judicial, hay alguien que te dé información, se requiere. Las personas en general y especialmente las que están en condición de vulnerabilidad deben encontrar a alguien cuando accedan a un edificio del sistema de justicia, independientemente de cuál sea, encontrar un área que haya una persona que le dé información. Sí. Necesita estar informado. Y eso es agradabilísimo, para empezar es agradabilísimo. Le cuento rápidamente, fui a una institución pública, había una mesita que decía información, no estaba la persona, pero estaba el celador, y el celador estaba hablando por teléfono. En cuanto llegué, el celador le dijo a la persona, espérame un segundito, ¿en qué lo puedo atender? Pues fíjese que quiero saber tal cosa. Sí, entonces usted debe dirigirse a tales y tales y tales lugares. Ya. Me atendió, es decir, dejó de hacer lo que estaba haciendo, me atendió a la falta de otra persona. Y yo me sentí muy bien atendido. Claro.
Ya cuando me fui seguramente volvió a su llamada telefónica, Claro. pues, pero decir, sí me atendió, pues que esa es una cosa importantísima para sentirse apropiado, digamos, de la gestión que uno está haciendo. Así es. Sí. Efectivamente. Entonces, no solamente que esté el guarda de seguridad que te puede apoyar para poder ingresar si sos una persona con una discapacidad, la persona pues, incluso hasta cuando, a veces sucede pues que llega una persona en short, en chinela, con camiseta, y entonces no la van a dejar ingresar por esas condiciones en las que llega. A lo mejor esa es su ropa, lo que puede, lo que tiene. Entonces, brindarle la información, saber qué es lo que requiere, qué es lo que necesita, qué instancia, a qué instancia se dirige. Ya mayores detalles no lo puede dar porque no es la persona encargada, pero sí hacer eso que usted bien explica. Primero, saludarla, recibirla, porque somos servidoras y servidores públicos. Ya una vez que ingresa, ¿verdad?, ha de haber una persona que te dé la información necesaria sobre el servicio que requerís. ¿Ya? Eso es importante. Entonces ahí, para mí, yo lo puedo afirmar con toda convicción, que todas y cada una de las personas que están en el Poder Judicial, que son parte del Poder Judicial, todos de una u otra forma podemos aportar a la efectividad del acceso a la justicia. Por ejemplo, una persona informática que está dedicada a crear programas o a que tiene que... imaginemos a esta persona que va a crear un programa. Dice, ¿qué tengo que ver yo con las reglas de Brasilia? Bueno, tiene mucho que ver, porque dependerá de ese programa que vaya a crear, de pueda facilitarle, por ejemplo, el conocimiento en la información. Nosotros en los complejos judiciales tenemos el sistema Nicaragua. Pero el sistema Nicaragua, ¿quiénes lo crean? No son las autoridades judiciales porque son abogadas. En cambio, lo hacen personal técnico, personal profesionalizado en informática. Entonces, para que pueda acceder la persona a la información de todo lo que se lleva a cabo en un proceso judicial, ¿quién es el que se lo brinda? Lo hace desde la persona que hace el programa en el sistema, la persona que lo proyecta en el sistema, la manera como se lo facilitan en el sistema. ¿Cómo va a acceder a ello? Llegando al complejo judicial. No, muchas veces lo puede hacer desde un dispositivo que tenga a mano, computadora o un teléfono o a un ciber. Pero un programa tan fácil de acceder que eso es lo que le va a permitir a esta persona, en vez de trasladarse a un complejo judicial, en vez de trasladarse a una casa de justicia, acceder desde su móvil en cualquier lugar. Por ejemplo, va a un parque donde tiene internet y ahí accede y está viendo, por ejemplo, el árbol de actuaciones de ese caso. Si es una de las partes, por supuesto, bueno, va a estar todo. Sí. El profesional del derecho, desde su despacho, puede verificar las actuaciones que están en ese caso, por ejemplo. Y ahí el chiste, digamos, de el que ha hecho la programación de esto, que no es el lugar del chisme. Bueno, voy a ver en qué está metida la doctora Castellón Kiefer, ¿verdad? Vamos a revisarle los casos. Entonces, no es eso. Es decir, voy a ir a ver lo que me concierne nada más. No es que voy a ir a darme cuenta de vida y milagro de todo el mundo, pues. Así es. Sí. Y entonces, pensemos, por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal, porque hemos hablado bastante, creo, en la entrevista anterior sobre la Defensoría Pública. El Instituto de Medicina Legal brinda un servicio especializado. ¿Tiene algo que ver con el efectivo acceso a la justicia? Claro que sí. Primero, es un servicio gratuito. Segundo, es un servicio que va a permitir a las personas, por ejemplo, en materia de familia, si este niño o esta niña pretende a través de su madre, de su mamá, demostrar que este señor es su papá, pero la mamá carece de los recursos para poder presentar la prueba idónea. ¿Cuál es esa prueba idónea? Una prueba de ADN. ¿Pero quién se la va a facilitar? El Instituto de Medicina Legal. Entonces, las reglas de Brasilia te hacen reflexionar acerca de la necesidad
de todos esos recursos, ¿verdad? De todos esos recursos que requiere la población. Pero ¿qué población? La que esté en condición de vulnerabilidad. Habrán algunas personas que tengan posibilidades económicas y puedan pagar el examen de ADN, pero habrán otras no. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Si no tienen la facilidad de acceder a esta prueba, de la cual depende la resolución judicial para poder establecer la paternidad o la maternidad, entonces no va a poder acceder a la justicia. No va a poder acceder a la justicia, sí. Y no acceder a la justicia, solamente concluye diciendo, no accede a la justicia porque no puede reclamar la tutela o protección de sus derechos como niño, como niña, como es el derecho a la identidad. No podría reclamar ese derecho ante la falta de recursos y obtener esos medios de pruebas idóneos. El derecho a tener padre y madre, pues que así también es un derecho. Pero digamos, ese es tangible, porque está también, es decir, pensando en el Instituto de Medicina Legal, el acceso de las personas que tienen algún tipo de daño o han sufrido algún tipo de daño psicológico, emocional, que eso no es tangible. Correcto. Es decir, yo aquí estoy y aparentemente estoy bien, pero de repente he sufrido violencia y eso hace que no esté realmente bien, y eso se puede determinar realmente en medicina legal con un análisis que hace medicina legal ante justamente una causa que se ha abierto por esa razón, ¿no? Sí. Así es. Sí. Entonces, sobre ese punto, interesante también mencionar una víctima. En materia penal puede ser en un proceso ordinario, como puede ser un proceso especializado, que esa es otra de las recomendaciones de la regla de Brasilia, la especialización en la jurisdicción. Ahora hay una especialización, hay derecho penal común, hay por ejemplo, están los procesos judiciales especializados para adolescentes, especializados para las mujeres víctimas de violencia. Entonces, ¿qué sucede? Una víctima va a estar siendo revictimizada a través de un sinnúmero de declaraciones que tenga que hacer ante las autoridades judiciales o administrativas, policiales o las que correspondan. No. Las reglas, por ejemplo, recomiendan que a través de soportes audiovisuales puedan, o grabarlo, pues, en otras palabras, grabar la declaración y evitar revictimizar a esta persona, a esta niña, a este niño, ¿verdad? Porque va a estar repitiendo ese calvario que vivió, esa afectación no solo a su cuerpo, a su físico, sino también a su psiquis, a su mente. Entonces, recomienda que se haga este tipo que se grave, por ejemplo, esas declaraciones, claro, con la presencia de mamá, de papá o del referente emocional. Hasta eso recomienda que si tiene un referente emocional, que lo acompañe, que esté allí presente. Entonces, y que lo graben. Y además, no esperes al proceso judicial. Podés hacer, y es otra de las recomendaciones, otra de las reglas de Brasilia, es el anticipo jurisdiccional de la prueba. Es decir, si vos vas a declarar ahorita esa declaración, la podés hacer ahorita, en este momento, que inicia la investigación, sin tener que esperar a que venga, por ejemplo, la audiencia de pruebas, sino que ya la podés hacer ante la autoridad competente, con tu abogado o con tu defensor público, con tu referente emocional, queda eso grabado y después se puede incorporar a un proceso judicial. Eso es muy importante porque muchas veces en otro sistema que existió anteriormente al actual, que es muy moderno, repetían esa declaración. Repetían constantemente la declaración ante diversas autoridades administrativas y jurisdiccionales. Y entonces eso revictimizaba a la víctima, definitivamente lo es. Así es que yo creo que aquí es importante conocer, dominar las reglas de Brasilia y que todas las conozcamos. Por ejemplo, en este momento, el Poder Judicial, ya iniciamos un proceso de capacitación. Un proceso de capacitación que es más informativo sobre las reglas de Brasilia. Estas reglas de Brasilia, en esta edición,
Esta es la última edición que es amigable porque no solamente está el texto, hay imágenes que te pueden decir muchísimo más, incluso que las palabras. Este texto que agradecemos a la UNICEF, ¿verdad?, que ha permitido la impresión de ello para casi 7,000 personas y entregarlas en el Poder Judicial de Nicaragua. Pero más allá de tener este texto, nosotros hemos iniciado un proceso de capacitación, la Dirección de Resolución Alterna de Conflicto en conjunto con el Instituto de Altos Estudios Judiciales. Es una capacitación que se hace de manera virtual. De manera virtual se inició con la circunscripción central, es decir, todo lo que es Chontales, Río San Juan, va dirigido a todo el personal, sin excepción. Y es en dos modalidades, una virtual y una presencial. Y la presencial es para los que tienen esa brecha digital. Pero para eso se les va a proporcionar los medios, el lugar donde van a poder ver los videos, escuchar las explicaciones, en qué consisten las reglas de Brasilia, cómo se desarrollan, cuáles son las recomendaciones que da, de qué manera podemos, incluso se pregunta de qué manera podemos cada uno de nosotros contribuir al efectivo acceso a la justicia, porque esa es la primera reflexión que debemos de hacer. ¿Somos destinatarios? Sí, lo dicen las reglas de Brasilia. El Poder Judicial de Nicaragua asumió ese compromiso, pero entonces yo me pregunto, como médico forense, como jueza, como magistrada, como mediadora, como coordinadora, como delegada administrativa, como de seguridad, es decir, en el cargo que yo esté desempeñándome, tengo que preguntar de qué manera he venido aportando o facilitando el efectivo acceso a la justicia a las personas en condiciones de vulnerabilidad. Y si no lo he hecho o no me daba cuenta, entonces reflexionar. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo actuar? ¿Ya? ¿Qué rol voy a tener? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, esta es una primera capacitación y encuentro oportuna la ocasión porque quiero decirle que a lo mejor nos van a escuchar del mismo Poder Judicial que esta capacitación no es solo la circunscripción central, a nivel de todos los empleados del Poder Judicial, va a ser para todas las circunscripciones. Estas reglas de Brasilia no solamente las debemos de conocer, las debemos de comprender y las debemos de reproducir y hacer partícipes del cumplimiento de las mismas. Porque esto no es un compromiso solo de la Presidenta de la Corte Suprema, quien representa al Poder Judicial, sino que al asumirlo ella, lo asumimos todas y cada una de las personas que integramos el sistema de justicia y en especial el Poder Judicial de Nicaragua. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero citar una de las reglas, la regla 72. Voy a citarla literal. Se procurará adaptar el lenguaje utilizado a las necesidades y particularidades de la persona en condición de vulnerabilidad, tales como la edad, el grado de madurez, el nivel educativo, la capacidad intelectiva, el tipo y el grado de discapacidad o las condiciones socioculturales. Esto es muy trascendental. Se debe procurar formular preguntas claras con una estructura sencilla. Y esto se está refiriendo a condiciones de la comparecencia de una persona en condición de vulnerabilidad en una audiencia, un proceso judicial. Imaginemos un proceso de familia. Una niña, los niños van con la mamá demandando la pensión alimenticia o demandando la guarda y tutela y quieren saber, hay que determinar a quién se la van a dar. Lógicamente debería de ser a papá y mamá, porque no es posible que sea solo a uno. Bueno, sí, pero habrán circunstancias en que a veces o es a la mamá o es al papá. Pero la autoridad judicial tiene que tomar en cuenta esta regla para poder desarrollar la audiencia y tomar en cuenta, por ejemplo, ese nivel, como dice, de madurez, un niño, una niña, su grado de madurez, para poder escucharlo. Y por eso, otra de las reglas también que se mencionan aquí, es que que se formen equipos interdisciplinarios. Nosotros los tenemos en el área de familia, los tenemos también para en lo que es la jurisdicción de adolescentes.
lo tenemos también para lo que es la jurisdicción especializada penal para mujeres víctimas de violencia. Entonces vemos cómo hemos ido avanzando y hemos venido cumpliendo las reglas de Brasilia, es decir, hemos venido en las medidas de las posibilidades presupuestarias del Poder Judicial cumpliendo, no, tal vez no todo, pero hemos avanzado muchísimo. Claro. Vamos a hacer una pausa, doctor. Estamos en cumplimiento de la regla 99, que sí tiene que ver con la promoción, el dar a conocer a través de los medios de comunicación las reglas de Brasilia, la regla 99. Vamos a hablar acerca de la regla 100, que tiene que ver con el trabajo que realiza también la doctora desde la Comisión de Seguimiento. Vamos a una pausa, regresamos en breve. Continuamos en esta conversación con la doctora María Amanda Castellón Tiffer, que es miembro de la Comisión de Seguimiento de las reglas de Brasilia, justamente la regla número 100 de las reglas de Brasilia, la que corona las reglas de Brasilia, es la que tiene que ver con las actividades que realiza esta Comisión de Seguimiento. Pero antes de llegar a la Comisión de Seguimiento, que ya nos contará usted, hay otras cosas que tienen que ver decíamos, con la eficacia de la aplicación de las reglas, pero también está la cooperación internacional, por ejemplo, están las investigaciones, la preparación continua del personal, es decir, hay una serie de cosas que uno viene y dice, no, pero ¿y eso qué tiene que ver? Que todo eso se está trabajando, es decir, esto empezó en el 2008. Correcto, se aprueban las reglas de Brasilia originales. Se actualizan en el 2018. Así es. Ya 5 años del 2018 de la actualización, o vamos a cumplir 5 años de la actualización. ¿Cómo vamos caminando en este sentido? Bueno, nosotros como Poder Judicial de la República de Nicaragua hemos venido desde el primer momento en que se aprueban, ¿verdad?, las reglas de Brasilia. Esta es la tercera edición. Es decir, la primera edición fue, por ejemplo, unas reglas de Brasilia de bolsillo que se imprimieron y con la cual se difundieron, que es una de las actividades que debe de asumir los poderes judiciales, difundir las reglas de Brasilia. Luego, ahora con la actualización, lógicamente necesitábamos informar de esa actualización, y por eso es que se pidió apoyo, ¿verdad?, para poder reproducir, hacer una nueva reproducción. En la segunda edición era sobre las mismas del 2008. Pero ya esta edición, esta impresión es de posterior, porque estas informan de las reglas de Brasilia actualizadas al 2018. Pero además de eso, como le decía, no solamente tiene el texto, sino que además es ilustrada con el objetivo, ¿verdad?, de poder comprender aún más y de resaltar aquellas reglas. Todas son importantes, pero aquellas que nos van sentando las pautas para poder observar esas reflexiones y recomendaciones que nos dan las mismas reglas de Brasilia. Pero no basta con que nos faciliten un texto impreso. Es importante, ¿verdad?, hacer la difusión, la divulgación a través de procesos de capacitación. En esta ocasión es un proceso de capacitación en modalidad virtual, autogestionado, porque es informativo. Es decir, se presentan en una plataforma del Instituto de Altos Estudios Judiciales al que van a acceder el personal que ha sido seleccionado, que es en este caso, por ejemplo, en la circunscripción central, hay un 80% del personal. Los otros van a ser capacitados, el otro porcentaje va a ser capacitado de manera presencial, sobre la misma regla y sobre la misma modalidad, nada más que ya de manera más personalizada. Y entonces, de esta manera, nosotros estaríamos cumpliendo con dar a conocer las reglas y, lógicamente, a través de los medios de comunicación como este programa, ¿verdad?, que nosotros estamos muy agradecidos por todo lo que nos han venido apoyando, y en especial para darlas a conocer, porque este tema es muy importante. Al escucharme, tal vez algunas personas pensarán que esto es solo para el Poder Judicial. Pero no, si hablamos del Poder Judicial de Nicaragua, ¿quiénes son los actores? Los actores son las personas mismas que reclaman o piden o pretenden acceder a la justicia, que reclaman la tutela de sus derechos, que están establecidos los derechos en las leyes, en la Constitución política, pero cómo
cómo hacer valer ese derecho. Entonces, sí están vinculadas. Entonces, la sociedad misma en general, las personas que están en procesos judiciales, que requieren el servicio de la Defensoría, que requieren el servicio de la DIRAC, todas estas personas están vinculadas. Los abogados, los profesionales del derecho, por supuesto que sí. Y entonces todo esto le da pautas para poder pedir el acceso efectivo a la justicia a todas estas personas. Eso es importante. Y entonces dentro de las mismas reglas, y especialmente esa regla 100, una de las cosas que se pretenden también a través de la comisión es ir estableciendo una serie de actividades. Pero una de ellas, por ejemplo, que se puso en práctica es que se está haciendo un concurso sobre buenas prácticas en la implementación de las reglas de Brasilia. Ese concurso este año va a ser evaluado y habrá unos premios, ¿verdad? Unos reconocimientos, pero primordialmente, más allá de cualquier reconocimiento que se haga, es el hecho de compartir a través de los 23 países y poderes judiciales que integran en la cumbre judiciales, es compartir esas buenas prácticas que pueden ser replicadas en otros países, lógicamente aterrizadas, diría yo, ¿verdad?, en un lenguaje coloquial, a las circunstancias o características de cada país, de cada poder judicial. Nosotros estamos participando como país en el concurso Buenas Prácticas. Y también quisiera referir qué países conforman la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia. Está presidida por una de las magistradas de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Esta comisión son magistradas y magistrados de Corte Suprema de Justicia. Tenemos Panamá, Argentina, Cuba, recientemente se ha integrado, Perú y Nicaragua. Son los países que están integrando esta comisión de seguimiento. Se está haciendo una gran labor por cada uno de nosotros, dentro de las posibilidades, pues, como le he venido señalando, de presupuestaria de los poderes judiciales. Pero en el caso de Nicaragua, importa saber, ¿verdad?, que nosotros estamos preocupados, o más que todos interesados, en que todo el funcionariado del Poder Judicial, por ejemplo, esta regla de Brasilia, esta impresión se le ha entregado a todo el Poder Judicial, a todos los funcionarios y empleados. Y si faltará alguno, pues no debe ser mucha la cantidad. Porque como le digo, se imprimieron creo como 7.500 ejemplares. Esperamos, ¿verdad?, que próximamente haya otra impresión y podamos entregarla a mayor número de personas. Pero por eso es que creemos que más allá de tener el documento, que es un documento de consulta para poder aplicarlas, para poder entenderlas, conocerlas, comprenderlas y aplicarlas, también que explicarles y mostrarles a través de video. Esa capacitación que estamos haciendo, por ejemplo, está basada en muchos videos cortos, videos que muestran cómo las estamos aplicando en el Poder Judicial, porque muchos no sabemos. Yo estoy en una dependencia y no sé cómo la aplican otros, pero cuando sepamos cómo la estamos aplicando, entonces vamos a reflexionar y vamos a comprender, incluso vamos a poder identificar de qué manera cada uno de esas personas que está en el Poder Judicial va a poder contribuir al efectivo acceso de la justicia. Mencionó usted una cosa que me parece muy importante, porque es decir, sí, la implementación de las reglas tiene que ver mucho con voluntad. Así es. Porque eso es lo más importante, querer hacer, querer que haya un verdadero acceso, efectivo acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, que es lo que piden las reglas, ¿no? Así es. Y para eso se requiere voluntad, pero también se requiere un presupuesto. Ha sido caro este presupuesto, porque estoy pensando, por ejemplo, hay que tener rampas para las personas con discapacidad movilizativa, ¿no? Hay que tener, no sé, algún tipo de señales, de cosas que puedan servir para que todos las podamos identificar sin importar las condiciones. Es decir, ¿ha sido caro? ¿Ha sido un presupuesto alto Bueno, yo puedo afirmar, y en base a lo que ha expuesto la presidenta de la Corte Suprema de Justicia en cada una de las inauguraciones de los complejos judiciales, casas de justicia, en la mejora de muchas infraestructuras del Poder Judicial, ella ha manifestado que con nuestro gobierno se ha garantizado el 4% del presupuesto, y con lo cual lógicamente no podremos todo, pero sí se ha hecho bastante mucho.
Y quiero decirle, de manera general, veamos a ver cómo hemos venido cumpliendo esta regla de Brasilia. Te dice que hay que revisar los procedimientos, por ejemplo, y te propone o te sugiere o recomienda la oralidad. En nuestro país, todos los procesos judiciales, toditos, sin excepción, todos son orales. Eso tiene un costo. Sí. Y está implementado. Y está implementado en todo el país. No es que estamos pilotando en un departamento o una ciudad, en todo el país. Sí, no, hace rato fue el pilotaje. Y ese rato, no tiene mucho tiempo ese rato, porque antes de implementar la oralidad, incluso se implementó el modelo de gestión de despacho, que también se recomienda aquí la agilización en la gestión, ¿verdad? Para poder atender a las personas. El modelo de gestión de despacho ha permitido, a partir de su implementación, que el primer lugar donde se hizo fue aquí en Managua, claro, donde tenemos casi el 70% de la población que requiere el servicio público de la Administración de Justicia. Y los resultados que ha dado el nuevo modelo de gestión de despacho, en el que se implementa las nuevas TICs, o las tecnologías de la información y la comunicación, los resultados han sido excelentes. Nosotros no tenemos los altos índices de retardación de justicia que teníamos mucho antes. Eso ya no lo tenemos nosotros en nuestro país, y eso es facilitar el acceso a la justicia. Eso es hacer efectivo el acceso a la justicia. ¿Los procesos son más rápidos? Sí, son más rápidos, que es otra de las recomendaciones. Desde el momento en que un proceso en el que se preferencia la oralidad, se realiza, por ejemplo, un proceso sumario, una única audiencia. En un proceso ordinario, son procesos de conocimiento, 2 audiencias. ¿Verdad? Entonces, es decir, se simplifican los procedimientos. Eso permite que en menor tiempo podamos resolver, y eso va a reducir incluso no solo los costos para los poderes judiciales, reduce los costos también para la ciudadanía, porque no tiene que estar esperando 1 año, 2 años, 3 años para desarrollar un proceso judicial. Los procesos judiciales hoy, tanto en lo civil, penal, en materia de familia, que es una constante, esa problemática familiar, son más rápidos los procesos. Pero además hay mayores opciones cuando en todas las legislaciones te ofrecen la implementación de los métodos alternos de solución de conflictos, como la mediación y la conciliación. Ahorita próximamente, por ejemplo, del 9 al 15 de mayo estaremos celebrando la Semana de la Familia, conforme lo establece el Código de la Familia. Y va a ser una oportunidad para nosotros, para los funcionarios del Poder Judicial, hablar, por ejemplo, en el caso de la DIRAC, nosotros pretendemos dar a conocer ahí qué es la conciliación y qué importancia ha tenido, qué efecto ha tenido en los procesos de familia. Si bien es cierto, nosotros no hacemos conciliación familiar, pero como vamos a tener una actividad, una feria, entonces ahí vamos a poder informar, y esa es una estrategia también que utilizamos nosotros para ir cumpliendo las reglas de Brasilia, porque a través de esas ferias nosotros informamos a la población, sensibilizamos a la población, hacemos conciencia y sensibilizamos también al funcionariado. Así es que yo creo que Nicaragua, el Poder Judicial de Nicaragua, ha avanzado muchísimo. Tenemos un ordenamiento jurídico muy moderno, un sistema de justicia que es mucho más expedito, más rápido, más transparente, porque en las audiencias son públicas. Ahí están las partes con sus abogados, se le garantiza de manera gratuita un intérprete o un traductor, se le garantiza de manera gratuita un defensor público que puede ser especializado dependiendo de la materia en la que está reclamando la tutela judicial de sus derechos. Es decir, hemos avanzado tanto nosotros en el sistema de justicia que tenemos que sentirnos orgullosos realmente de todos esos avances que se han dado. Ok, decía yo que la regla 99 tiene que ver con nosotros y con esto que estamos trabajando, que estamos haciendo en este momento, que es la difusión, de las reglas de Brasilia. Pero la regla 100, que tiene que ver con el trabajo que usted realiza como comisión de seguimiento. Yo pensé que era una comisión de seguimiento nacional, pero usted me habla de una comisión de seguimiento iberoamericana, internacional, es decir, de todos los países miembros de la cumbre iberoamericana de justicia. Así es, una comisión que es escogida, ¿verdad?,
dentro del seno de las asambleas plenarias de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Hay un orden, hay una votación, ¿verdad? Entonces, las personas que tienen un mayor voto como país, como poder judicial, entonces son las que van a conformar esta comisión de seguimiento. Ya les mencionaba quiénes la conforman como países. Panamá, que la dirige, Argentina, Perú, Cuba, Nicaragua. Son los 5 países que ahorita en este momento la integramos, ¿verdad? Y cada uno de nosotros realizamos una serie de acciones. Las mismas reglas nos dicen aquí, por ejemplo, dice, se constituirá una comisión, ya está constituida. Hay un mecanismo de selección, de votación, de elección, y entonces ahí está trabajando. Y también, por ejemplo, dice, elevar a cada plenario de la cumbre un informe sobre la aplicación de las presentes reglas. ¿Y cómo hacemos nosotros como comisión para presentar ese informe? Entonces nosotros solicitamos informe a todos los países de Iberoamérica, planteamos, por ejemplo, un cuestionario, preguntando cuáles son los avances que han tenido en la implementación de las reglas de Brasilia. También plantea, dice, proponer la convocatoria de un concurso de buenas prácticas en el ámbito de la comunidad jurídica iberoamericana, que es lo que estamos ahorita en este proceso. Es decir, siempre sobre la base de lo que nos va recomendando la misma regla 100 de las reglas de Brasilia, es que nosotros como comisión vamos actuando. Proponer un plan marco de actividades. Este plan marco, por ejemplo, cuando fuimos seleccionados y elegidos como países, entonces ya conformamos la comisión, se ha venido trabajando. Entonces, por ejemplo, con lo de la pandemia, todo el trabajo, hasta la fecha, todos los trabajos que estamos haciendo nosotros como comisión, lo hacemos a través de reuniones virtuales, vía Zoom. Y entonces ahí es donde nosotros planteamos qué es lo que vamos a trabajar en base a ese plan marco de actividades y las vamos desarrollando a través de los países que conforman la Cumbre Judicial Iberoamericana. Otra de las recomendaciones, como le mencionaba yo, canalizar las iniciativas de formación y difusión sobre las reglas. En cada país, no solo los miembros de la comisión, sino que todos los países que integramos la Cumbre Judicial Iberoamericana, hacemos todas aquellas prácticas, buenas prácticas, o vamos implementando las recomendaciones, vamos haciendo análisis y reflexionando sobre la problemática que las mismas reglas nos están indicando. Hay problemas sobre los procesos judiciales, hay que implementar la oralidad, hay que impulsar los métodos alternos de solución de conflictos, hay que hacer uso. Incluso aquí tenemos una imagen donde señalamos que dice, se promoverá la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación de manera accesible, comprensible y adaptadas a la concreta situación de vulnerabilidad. Nosotros tenemos en el sistema Nicaragua la consulta web, que le mencionaba, la publicación de los edictos en línea, ¿ya? Incluso eso es gratuito. Entonces, todo eso nosotros hemos ido avanzando enormemente y en los países, por supuesto, cada uno de los países va haciendo sus propios esfuerzos. Es decir, aquí cada quien va a su propio ritmo. Así es. Y eso tiene que ver mucho, decía yo, con la voluntad, porque aquí es un asunto de voluntad. Es decir, aquí ha habido la voluntad, en Nicaragua ha habido la voluntad de la aplicación de estas reglas, digamos, como parte de un proceso de manera natural del Poder Judicial. Así es. Habrá países en donde las cosas irán un poco más lentas, pero están caminando. El asunto es que están caminando. Están caminando. Y también tiene que ver la voluntad, y está mencionada, está enfocada a los poderes judiciales de cada país. Pero también recordemos que es importante, trascendente, para que esa voluntad de los poderes judiciales pueda materializarse, se requiere de la voluntad y de mejores actitudes de las personas que somos parte de los poderes judiciales. Nosotros, como le digo, algunos se preguntan, algunas personas, compañeras y compañeros del Poder Judicial, ¿qué tengo que ver yo con las reglas de Brasil? Entonces yo, no sé si estamos concluyendo, pero quiero aprovechar el medio, decirle a cada una de las personas que somos parte del Poder Judicial de Nicaragua, que para que podamos respondernos esa pregunta, reflexionar sobre cuál es nuestro rol para el cumplimiento de las reglas de Brasilia, participemos de esa capacitación con todo el espíritu y la vocación de servidores públicos, porque el acceso a la justicia es uno de los lineamientos del plan estratégico decenal del Poder Judicial.
Así es que, además, es un derecho constitucional y entonces nosotros tenemos que cumplirlo. Y si lo tenemos que cumplir, no solo lo vamos a hacer por las reglas de Brasilia, lo vamos a hacer porque está establecido en nuestra Constitución política, porque es parte de ese plan estratégico nacional y porque también es parte del plan nacional de lucha contra la pobreza y desarrollo humano de nuestro gobierno. Es decir, todo esto está vinculado con los derechos humanos. Y los derechos humanos es lo que nosotros buscamos como servidores públicos que se cumplan en nuestro país. Y el acceso a la justicia lo es, como es la tutela judicial efectiva, también lo es. Como es el derecho a una identidad de un niño o una niña, es un derecho humano. Y como usted mencionaba, creo en la entrevista anterior, ¿cuánto hemos venido haciendo sin que, incluso lo hemos venido haciendo antes de que se aprobaran incluso en 2008 las reglas de Brasilia? ¿Por qué? Porque nuestra constitución política está basada en derechos humanos y nosotros queremos hacer cumplir y buscamos las maneras dentro de las posibilidades de hacer cumplir esos derechos humanos de toda la población nicaragüense y de quienes están aquí en nuestro territorio nacional. Ok, no quiero terminar esta conversación sin preguntarle, porque Nicaragua en muchos foros internacionales lleva voz cantante. Una de ellas es, por ejemplo, respecto al medio ambiente, siendo un país tan chiquito, respecto, perdón, al calentamiento global, siendo un país tan pequeño, se atiende con mucha atención, valga la redundancia, se le pone mucha atención a lo que Nicaragua dice, propone. ¿Cómo estamos en ese sentido? Porque es decir, yo siento que aquí avanzamos, ¿no? ¿Cómo estamos en ese sentido en la Comisión de Seguimiento de las Reglas? Bueno, podría decirle que tal vez no en la Comisión de Seguimiento, sino como poderes judiciales. Por ejemplo, nosotros en nuestro país, el Poder Judicial, una de los lineamientos que se le da seguimiento aquí en el Poder Judicial es la búsqueda de reducir, por ejemplo, el uso de papel. Que cualquiera dirá que eso no tiene un impacto. Claro que sí, tiene un impacto en nuestro medio ambiente. Se han venido utilizando más el uso de las TIC o de la tecnología de la información y la comunicación a los efectos de evitar, por ejemplo, ese gasto de papelería. Por eso le mencionaba que ahora está la consulta web. No tienes que estar imprimiendo documentos cuando todo lo vas a tener ahí. Se está procurando, por ejemplo, ahorita estamos en un proceso de hacer notificaciones en línea. Eso va a evitar imprimir cero papel. También se está procurando, se está trabajando en buscar cómo hacer las acusaciones o la presentación de documentos en línea sin tener que imprimir. Creo que eso sería un gran aporte de parte de los poderes judiciales. Ir evitando, ¿verdad? O implementando esa política de cero papel. Vamos poco a poco, pero sí lo estamos haciendo, eso lo puedo asegurar que sí lo estamos haciendo, porque es parte, ¿verdad?, de los lineamientos. Y además, nosotros como país, si bien aunque seamos pequeños, pero también hay que resaltar, somos un país pequeño, pero también tenemos la menor responsabilidad en los daños causados al medio ambiente. Pero somos los mayores afectados por esos cambios del medio ambiente. Y eso lo tenemos que decir con toda certeza, seguridad, porque esa es la realidad. Pero a pesar de que somos pequeños, que tenemos menos posibilidades, pero sí siempre estamos pensando, actuando en avanzar, ¿ya? En evolucionar, en mejorar. Y todo lo que hemos hecho nos muestra, es una manifestación clara de la voluntad política y la voluntad de las y los nicaragüenses también. Lo que sí necesitamos siempre, a nosotros los nicaragüenses creo, es que queremos saber, queremos conocer, queremos comprender, queremos que se justifique, saber por qué es que se hacen las cosas. ¿Qué impacto tiene para nosotros como población, como país, para nuestra madre tierra, para nuestros derechos? Entonces, estas reglas de Brasilia, yo insisto, que las conozcamos para que las podamos comprender. Y para eso yo los invito
He hecho varias invitaciones esta vez, pero para mí es muy importante que las vean, las analicen, las estudien, las puedan bajar de la plataforma del Poder Judicial. Ahí las tenemos colgadas. Incluso no solamente tenemos el texto oficial de la Cumbre Judicial Iberoamericana, sino que además también tenemos esta publicación, la tenemos ¿cómo se diría? Disponible en línea. La tenemos disponible en línea y entonces puede leerla, pueden analizarla, pueden aportar, ¿ya? Pueden aportar sobre cómo efectivizarla, ¿ya? Y en ello le voy a mencionar la Asociación Nacional de Sordos de Nicaragua. Está haciendo un gran papel, tiene un gran rol. Porque por eso le decía yo, esto no solamente son los que estamos dentro del Poder Judicial. Por ejemplo, esta asociación, sí, al facilitarnos, apoyarnos, 2 veces no lo piensan. Se lo digo ahorita, por ejemplo, necesitamos el Distrito 7 en una sala de mediación, un intérprete de lenguaje de señas. Es decir, un intérprete del idioma de personas sordas. Una llamada, una coordinación tan fluida. Inmediatamente, claro, lo fuimos a traer, lo vamos a ver dentro de las posibilidades, una relación, una coordinación, porque queremos garantizar ese derecho. ¿A quiénes? A las personas. Y su derecho humano es a que tenga un intérprete. Sí. ¿Ya? Y ahí estuvo en la sala de mediación, entonces pudo hacer su mediación con toda la seguridad, con toda la tranquilidad. Y no son ellos miembros del Poder Judicial. Claro que sí. Son parte del sistema de justicia porque están colaborándonos. Cuando hacemos nosotros las capacitaciones y ellos nos hacen la interpretación con lenguaje de señas, pues nosotros los tomamos en cuenta en las capacitaciones, por ejemplo, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos. Nosotros estamos muy agradecidos con ellos porque eso ha facilitado el ejercicio del derecho al acceso a la justicia de las personas sordas. Y ese es un caso clarísimo pues, del funcionamiento de las reglas. Quiero agradecerle, doctora. Yo creo que si no viene producción a decirnos, se nos acabó el tiempo, aquí seguimos platicando, porque la verdad es que yo veo que a usted esto además le apasiona mucho, ¿no? Entonces, y habla de esto realmente con gusto, es como hablar del hijo, ¿no? Del hijo del que uno está orgulloso. Le agradezco mucho esta platicada. Claro que sí. Ya vamos a buscarnos otro tema para continuar platicando. Hay muchos. Sí. Estamos para servirle. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos pausa en esta edición Sumando Vigores. Regresamos en breve. Para mí es un gusto estar con ustedes en Mujer y Finanzas, donde mujeres valientes y empoderadas hablan de su relación con el dinero. Y hoy tengo el gusto de estar con Andrea Orozco. Ella es guatemalteca. Nos conocimos por esas causalidades de la vida porque su papá es uno de mis entrenadores financieros y entrenadores empresariales de cabecera. Para mí es un gran gusto que estés, Andrea, conmigo. Ya 5ª generación de emprendedores. Tengo un súper placer de tenerte acá. Cuéntanos un poquito más de vos, Andrea. Hola, mucho gusto. Es un placer para estar compartiendo con ustedes en este día. Pues les cuento, yo soy economista empresarial de carrera, pero de pasión me he metido en este mundo de las finanzas desde que tengo memoria. He crecido, como bien lo ha mencionado, mi papá pues es mi mayor mentor en las finanzas y desde que tengo memoria he estado en este mundo tan bonito y tan retador, ¿verdad? Andrea también, aquí en Nicaragua hay un refrán que dice, hija de tigre rayado tiene que salir. Ella también es conferencista y educadora financiera. He recibido un par de charlas con ella y me han encantado. Me encantaría que nos comentes cómo empezaste a dar esos pasos como conferencista, como educadora financiera. Pues les comento un poquito de mi historia. A mí, como lo han mencionado, pues mi papá es un mentor, es un educador financiero y yo desde pequeña pues lo vengo escuchando y me parecía muy interesante
en la manera en la que se podían ayudar a otras personas, ¿verdad? Poder sanar sus finanzas, eso significa poder sanar relaciones entre familia, entre negocios también. Por consiguiente, yo estuve pensando en el momento en la vida de que qué voy a hacer, ¿verdad? Entonces, siempre me sentí muy alineada a ese pensamiento y conforme fui creciendo, pues me metí a estudiar, como ya mencioné, economía, pero siempre estaba a mí la pasión por la educación financiera y cada vez me iba dando cuenta que se podía ayudar a más personas. Poco a poco se me fueron abriendo las puertas de dar una capacitación pequeña, poder ayudar a un grupo de personas, mi mayor mentor, ¿verdad? Ahí aprendiendo de él, siguiendo sus pasos y actualmente, gracias a Dios, tengo la oportunidad también de ser asesora en una institución que busca el desarrollo económico de las MIPYMES. También actualmente estoy dando asesorías, estoy dando conferencias, siempre relacionadas con la educación financiera para promover bienestar y salud financiero a las personas, familias y empresas. Esa institución es ProDetour y también hemos tenido 2 mujeres en este programa y muy encantada de estar con ellas desde Guatemala en Nicaragua en el segmento de Mujer y Finanzas. Andrea, veamos varias perspectivas. En tu hogar, nacer con una estructura económica bien estable. He visto también que tu mamá casi sigue los pasos igual de tu papá. ¿Cómo fue para vos ese proceso? Ok, naciste viendo números, pesos y centavos, de tal punto de que lo adquiriste, pero ya en tu aplicación, en tu día a día, cuando ya empezaste a tener plata por tus propios medios, ¿cómo fue esa aplicación? Bueno, al principio es algo difícil, pues como dijo, ¿verdad? Tengo 2 buenos mentores que se apoyan y trato de seguir su ejemplo. Ya, como dice, a veces uno escucha las cosas y se escucha fácil, pero a la hora de la hora viene la prueba, ¿verdad? Y pues gracias a Dios he tratado de ser fiel a esos principios. Cuesta, pero hay que recordar la raíz, ¿verdad? Que todo tiene una razón, todo tiene un por qué hacerlo. Y es ahí cuando trato de apegarme, ¿verdad? Ahí me gusta pensar mucho, analizar cuando voy a hacer un gasto, cuando hago un presupuesto. Y no digo que todo lo hago perfecto, por supuesto que no, pero trato de hacer lo que enseño, ¿verdad? Trato de aplicar las enseñanzas que yo recibí, que a veces uno las aprende en el día, ¿verdad? Que a veces pasan cosas que uno no quisiera y le toca aprender a la mala, pero ahora con más experiencia y más fuerza y con más seguridad yo puedo enseñar a otras personas temas del dinero, temas de tarjetas de crédito, temas de deudas y más temas que tenemos relacionados a la educación financiera, ¿verdad? Para Andrea, ¿qué es el dinero? Es una herramienta muy importante con el cual podemos hacer grandes cosas, podemos bendecir a otras personas, podemos lograr nuestros sueños. Es el resultado también de nuestro trabajo, ¿verdad? De un trabajo inteligente con el cual podemos crecer y con el cual podemos contribuir a la sociedad, a nuestra comunidad y a nuestra propia familia. Con todas estas experiencias, tanto en las que has visto en el trabajo de tu papá y en el trabajo tuyo, el guatemalteco, ¿cómo asimila la educación financiera? ¿Cómo lleva la finanza? Lo quiero primero dividir en el aspecto personal y después en el aspecto de pyme. ¿Cómo lleva el guatemalteco sus finanzas personales? Actualmente, para las personas es un poco complicado poder llevar un presupuesto. Les complica poder aplicar ciertos conocimientos porque nuestra historia no ha sido de enseñanza financiera. En el colegio no nos enseñan, en la universidad tampoco. Entonces, ¿cuál es la manera de aprender de algunas personas? Cuando salen al mundo real y se encuentran con deudas, se encuentran con problemas. Muchas personas buscan ayuda, sin embargo hay otras que no, que prefieren no contar, no decir y quedarse y ver cómo salir adelante. En la actualidad pues hay muchas personas endeudadas. Mucho de esto es por deuda de consumo.
porque la sociedad, el mundo nos ataca con publicidad de que tenemos que tener los amigos y queremos seguir consumiendo aunque no tengamos el dinero. Entonces sí es un poco complicado el tema del conocimiento y la aplicación de la educación financiera actualmente, aunque ya hay varias instituciones, hay varias personas que se están encargando de transmitir esta información, pero todavía hay una brecha grande. Un gran reto, eso desde el punto de vista de finanzas personales. Y cuéntame ahora desde el punto de vista de las pymes o las empresas como tal. ¿Cómo es la aplicación del manejo y la administración del dinero en las empresas guatemaltecas? Hay de todo. Uno no puede decir que conoce todo el panorama, pero en la experiencia que yo tengo, hay empresas que sí se han interesado por mantener bien y sanas sus finanzas. Hay otras empresas que han empezado de emprendedores a empresarios y no se han dado la tarea por darle mucha importancia al tema de las finanzas. Y cuando uno está en su empresa, las ventas, la producción y la administración son dos cosas fundamentales. Y muchas veces solo se enfocan en producir y poco en administrar. Y es ahí también cuando se cae en el error y muchas empresas llegan a tener deudas o pueden incurrir a cerrar. Entonces, sí, a veces cuesta un poquito también la educación financiera porque nos quedamos con lo básico, ¿verdad? Pero necesitamos aprender y profundizar porque es nuestra empresa, es por lo que nosotros hemos soñado, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que ser más intencionales y disciplinados en buscar, aprender y más que todo aprender a ponerlo en práctica en nuestras empresas para tener empresas más grandes y mejores en Guatemala. Primero empecemos con tus retos y posteriormente sigamos con tus logros en todo ese trabajo, en la trayectoria que tengas. Aunque me vas a decir, no es una vasta trayectoria, sin embargo, desde el acompañamiento que vos has tenido con tu papá es parte de tu crecimiento y parte de tu historia. ¿Cuáles han sido tus grandes logros y cuáles han sido tus grandes retos? Andrea. Bueno, retos, tengo varios. Uno, seguirme superando a mí mismo. Hay muchas cosas por aprender en el tema de finanzas, el tema del dinero es muy amplio. Un gran reto también, si mi papá me escucha, va a ser un honor también poder llegar a su nivel. Tengo la batuta muy alta, pero eso es un reto y para mí es de inspiración. Entonces, el reto también poder seguir apoyando a muchas personas que realmente me apasionan, poder ayudar, poder inspirar, poder mejorar las finanzas de otras personas. Para mí eso es un gran reto y como digo, mejorarme a mí misma cada día, ¿verdad? En conocimiento, en actitud, en contactos y siempre ir creciendo. ¿Cuáles han sido los logros? Pues logros, es mi estabilidad financiera, que han habido bajos, han habido altos, pero gracias a Dios he puesto mis principios y he trabajado por ellos. Logros, me siento muy orgullosa y muy honrada y afortunada de poder apoyar a otras personas, de poder saber que sirvo de motivación, que ellos sepan que no están solos, de que saben que pueden salir adelante, que hay una luz al final del túnel y de que las finanzas no es un tema imposible, que si hay deudas no es algo que es de vida o muerte, sino que se puede trabajar, que se pueden mejorar hogares y que se pueden mejorar parejas. Y eso para mí ha sido un gran logro. Tener la gratitud de esas personas para mí lo vale todo. Yo tengo una expresión, Andrea, que digo que cuando yo sea grande, y esa es una de mis sueños también, es llegar al nivel de formación de tu papá, porque para mí es un gran maestro. Cuéntame, Andrea, hemos llegado a este proceso de decir todos tus logros, todos tus aprendizajes, y me encantaría que hablemos sobre el dinero. Nosotros somos financieros y nos dicen, ay no, los financieros nada que ver con la emocionalidad y con cosas relacionadas. Pero las personas compran por emociones. ¿Hay un vínculo entre las emociones y el dinero? Sí, totalmente.
Hay vínculo puede ser por tristeza, por euforia también, por ejemplo. O hay personas y hasta han habido memes, no sé si los han visto, de estoy muy triste, me tengo que ir a hacer un cambio de look, me tengo que ir de compras, estoy triste, tengo que comprar chocolates, tengo que comprar ropa, tengo que comprar zapatos, estoy muy emocionada, vamos de compras, vamos a celebrar, vamos. Y no digo que cuando uno tiene un logro que no haya que celebrarlo, eso no estoy diciendo, estoy diciendo que hay que ser conscientes en qué puedo gastar, si puedo en este momento o es una celebración más conservadora. Pero sí, también hay compras por enojo, ¿verdad? O por orgullo también, de que piensan que no lo puedo comprar y paso la tarjeta. Estoy feliz, paso la tarjeta. Estoy triste, paso la tarjeta. Entonces sí hay mucha conexión, porque nos dejamos llevar por la emoción y no por lo que pensamos y lo que sabemos que podemos utilizar en este momento. ¿Y qué mensaje le dejarías a esas personas, hombres o mujeres, que todavía no han organizado sus finanzas? Les diría que el principio del orden es muy importante, y orden en cualquier etapa de su vida, y más en las finanzas. Es bonito poder tener paz financiera, es satisfactorio saber que no le debo a nadie. Empecemos a estudiar, a buscar, seamos intencionales. Después de la intención, aprendamos a ser responsables, a tener el compromiso con nosotros mismos y con nuestra empresa, tener la disciplina, y después que se convierta en un hábito de buenas finanzas, de finanzas sanas, de poder saber de que puedo ayudar a otra persona, que puedo ayudar a crecer a otra persona porque yo estoy bien, que no le debo a nadie, que mi familia está en paz, que mis empleados saben que les va a llegar su bono 14, que mis empleados saben que les va a tener su sueldo y yo no voy a tener que estar tronándome los dedos. Así que vale la pena. El principio es tal vez algo abrumador entre tanto, pero vale la pena ser ordenado, vale la pena prepararse, estudiar y ponerlo en práctica. La disciplina vale la pena. Y entre más lo repetimos, mejor nos volvemos en eso. Te agradezco, Andrea. Para mí ha sido una conversación muy, muy linda para mí. También le agradecemos a Extra Plus, Canal 37, por permitirnos estos espacios. Les esperamos en las próximas ediciones de Mujer y Finanzas.